Recorrer la calle de Álvaro Obregón, para sorpresas, pero además por ese espíritu que tiene la misma colonia, en donde miren nada más, tío Alberto. Metodología del trabajo intelectual, el gabinete, mi verdad Jorge Gil, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, elecciones, dinero y corrupción. Y todo eso son libros que están aquí, y estas librerías tienen muchos años de existir, y a pesar de toda la ola de modernidad que ha tenido la colonia Roma, aquí están. Y eso, créanme que llama la atención, porque es un universo de libros y libros, anaqueles, en donde uno puede ver el universo de la palabra, el contenido, el conocimiento de la literatura, de las... Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Su nombre? Jaime Hernández Campos. Oiga, Sí. ¿Cuántos años tienen estas librerías? Esto parece viejo, pero no, esta tiene, ¿qué será? 19 años. ¿Y la otra? La de aquí al lado tiene un poco más, tendría que hacer cuentas. Esta tiene alrededor de 18 años, de aquella 20 años. O sea, pero parece que ustedes van a contracorriente. Mientras desaparecen librerías, ustedes aparecen y siguen y siguen. Bueno, ha habido problemas, sí, con la cuestión de las librerías que han desaparecido últimamente, sobre todo, bueno, me preocupa las de usado. Y pues no sé, pero realmente tal vez el abuso de los caseros, o no sé qué sea exactamente, ¿no? Porque antiguamente era hasta un arte ir a una librería de usado y encontrar esas joyitas que no se podían encontrar. Bueno, para nosotros no hay tal concepto, tal idea, ¿no? Ya no, ¿verdad? No, me refiero a que no es algo antiguo. No, Actualmente vienen, si te estás aquí, ves que hay mucha gente que viene a las librerías, de eso vivimos. Y no solo eso, sino que muchos jóvenes están viniendo a las librerías y lo hacen, pues no sé, como siempre lo han hecho desde hace, no sé, tenemos la librería Teorema en Cuauhtémoc 79, esa tiene 30 años ya cumplidos. Fue la primera que pusimos aquí. Que es una familia de libreros. En particular es una familia muy muy grande de libreros que están en Donceres, etcétera. Pero nosotros tenemos aquí pues los 30 años. Oiga, es un núcleo de esa gran familia, somos nosotros, pero esta es la familia en la cual mi esposo y yo somos la cabeza. Ella, bueno, falleció hace 2 años y medio. ¿Su nombre? Silvia López Casillas. Pero realmente es un pequeño núcleo dentro de ese grupo de libreros, que gran grupo, que son más de 30 librerías, ¿no? ¿Qué busca la gente? Básicamente, o sea, lo más importante, podríamos decir, en ventas es la literatura, sobre todo, bueno, la novela, sobre todo la novela pues hispanoamericana. Sí, ¿cómo qué autores? Pues los clásicos contemporáneos, ¿no? Que es Vargas Llosa, García Márquez, y algunos un poquito raros como Francisco Tario, por ejemplo, ¿no? Está muy de moda ahora el cuentista fantástico, ¿no? Sí, claro. Sí. Se acaba de descubrir, aunque ya estaba. Sí, bueno, él es de los 40 su obra, ¿no? Entonces, sí resurgió últimamente, pero por una edición que por ahí hicieron de las obras completas, ¿no? Ya. Y lo promovieron, etcétera. El Estado puede hacer esa... ¿Y los poetas? Son bastante requeridos, ¿no? Esa es una de las principales secciones. Bueno, Octavio Paz. Tenemos esa sección, ahí está poesía. Hay un poco en estos libros selectos, en este libro que está ahí. Y también es uno de los clásicos, desde San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Sí, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Amado Nervo, Rosario Castellanos. Sí. ¿Y de los actuales que consume la gente? Bueno, de poetas. A Roberto Bolaño. Se celebra este año el centenario de Juan Rulfo. ¿Se lee? Claro, es de los lectores más buscados aquí. Los jóvenes. Por los jóvenes y la gente adulta, ¿no? Que quiere recordarlo o buscar un libro que regalar. Generalmente buscan a Rulfo. Si usted le recomendaran, le pidieron una recomendación para regalar un libro.
de Rulfo. De Rulfo, bueno, pues están los dos libros, perdón, Pedro Páramo. El Llano en Llamas y Pedro Páramo, ¿no? Pero tiene otras publicaciones de fotografía. Sí, es muy buscada su colección de fotografías, muchos libros que son, los llamamos fotolibros. Lo de Rulfo en particular tiene bastante demanda. Gracias. Siempre es útil visitar una librería, y así sí hay muchas librerías en donde uno puede encontrar, miren que de libros de editoriales famosísimas de antes, Ricardo de León, de la Real Séptimo Los Centauros, tantos libros que uno puede encontrar, que créanme que es un viaje simplemente visitar una librería. Ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es ver que los jóvenes también leen. Ahí nos vemos, Alberto.